Exacto, bueno, ya, listo. Ok. Bueno, mi hermano, muchas gracias. ¿Quién más? Mi hermano Ebert, adelante. Ah, qué pena, mi hermano William había levantado la mano. Hágale, hermano William, y después el hermano Ebert. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, hermano. Realmente a mí me gustó mucho la exposición que hizo el doctor Cosme. Perdimos, perdimos un momentico no nos dimos cuenta que dijo el pastor Alcalá. Qué pena. Sí, no, estaba hermano preguntándole al hermano, a su esposo, sobre la pregunta, la inquietud de él sobre el origen de las razas. Entonces, ya tomamos nota, dije al hermano Luis Fernando, para que en otra oportunidad podamos, si es posible, investigar sobre esto y a ver qué respuesta podemos dar que ojalá sea la más acertada respecto a esa inquietud, hermana Amanda. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Ok, adelante, mi hermano William Robles. Sí, estaba diciendo que me fascinó la manera como el hermano tomó el tema y es posible que, y pues obviamente ya habíamos visto, pero siempre es bueno desde la perspectiva de una persona diferente es escuchar, ¿no? Así sea el mismo tema que nosotros habíamos tratado en parte. Me gustó mucho cuando él habló sobre la revelación, aunque ese ya lo habíamos visto también, cómo él explicó cómo nos llegó la Biblia, porque es uno de las problemas graves que hay en cuanto a no creer que la Biblia sea un libro realmente que sea la palabra de Dios. Habló sobre revelación, inspiración y la transmisión oral. A la pregunta que yo hice, y creo que algunos coincidieron porque ahí aparecía, creo que 4 veces enfocada la misma pregunta sobre la salvación de las personas en el Antiguo Testamento. Pues también él la tomó y me pareció que su respuesta, pues, eh, aunque no es muy claro en la Biblia cómo una persona podía llegar a ser salva, como lo es hoy en día con Jesucristo. De todas maneras, la manera como él la respondió, pues, eh, me dio luz a saber cómo, por ejemplo, eh, el mismo Elías, el mismo Moisés, David, a pesar de haber sido pecador, de igual manera Dios mostró su gracia aún en el Antiguo Testamento y por medio de esa gracia de Dios, sin lograr cumplir los mandamientos, porque eso fue muy claro él, que ninguna persona por cumplir los mandamientos va a ser salva, pues, probablemente nadie los puede cumplir a cabalidad, pero sí me queda claro que sí mucha gente se pudo salvar en el Antiguo Testamento. Gracias, hermano. Gracias, hermano William, por esas palabras suyas. Evidentemente fue muy sabio el pastor cuando abordó este tema y quedamos pues satisfechos porque dio claridad respecto a esa inquietud. Creo que el hermano William acaba de expresar que ya tuvo una luz sobre esa pregunta. Gracias, hermano William. Gracias, hermano. ¿Quién más sigue? Hermana Marta Mantilla. Perdón. Seguía Ever. Ya le había dicho que el hermano Ever. Adelante, mi hermano Ever, le escuchamos. Gracias, mis hermanos. Yo quiero decir que nos faltó haber precisado o haber concretado o haber sido más objetivos en el estudio o en la reflexión o en la intervención del pastor Cosme Damián. Él es un exégeta, es un maestro ese hombre. Eh, 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 y abarcamos temas muy generales o le dimos espacio para que hiciera toda una historia que es apasionante y del cual él lo ha hecho muchas veces. Personalmente le he escuchado 3 o 4 veces la misma historia y es fascinante.
pero entonces hay muchas cosas que se quedan en el tintero, muchas cosas que se quedan pendientes. Él sabe manejar muy bien el tema y leímos muchas cosas, así que se nos fue mucho el tiempo y quedaron también muchas cosas pendientes. Por ejemplo, yo tomé nota por aquí una cosa que hay que tener en cuenta, y ojo para todos, dice, la Biblia no se escribió para darnos detalle de todo lo sucedido. La Biblia no se escribió para darnos todos los detalles de lo sucedido. Eso es lo que estamos hablando ahora rato, de que no hay detalles para todos los personajes. La Biblia tiene otro objetivo, y enseñarnos acerca del Señor y de su creación y de su mensaje de salvación, y cómo nos dejó una libre albedrío y un trabajo para evangelizar, para cumplir la gran comisión. Pero indiscutiblemente las intervenciones del pastor Damián son magistrales. Es un hombre muy brillante, es un hombre muy capaz, pero si alguna vez volviera a pasar o tuviéramos la oportunidad de tenerlo, debemos ser más precisos y más concisos en el tema que quisiéramos que nos aportara. Básicamente eso. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Sí, sí, básicamente esa fue como la situación. Prácticamente creo yo fue como una situación, digamos que inmersa en medio de cómo lo abordamos, debido a que, como explicó la pastora María Elena, al inicio, digamos que cuando nació la idea entre todo el grupo de contactarlo, la idea era básicamente que él trabajara la temática acerca de cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Esa fue como el origen inicial de lo que nosotros hablamos para decirle a él. Entonces la pastora pues hizo su gestión, habló con él y le dijo eso. Lo que pasa es que nosotros, después de que ya se había hecho esa petición ante él, aquí en la clase, pues obviamente se nos ocurrió algo más complementario y dijimos, uy, qué bueno que nos respondan las preguntas, y las hicimos, de entre todos, hicimos la lluvia de preguntas. Entonces, claro, cuando ya la pastora le llegó a él con esa otra, entonces él dijo, pero yo ya preparé lo que me dijeron, yo ya tengo las diapositivas hechas, ya las mandé a hacer. Entonces, pues yo trato de responderle algunas preguntas, pero yo ya preparé lo que me dijo. Entonces, claro, esa fue como la situación pues que sucedió, que nosotros pensamos como en dos pedazos, como en dos partes. Y pues él fue rápido, la pastora le habló y eso fue, y mejor dicho, a la siguiente vez que le habló ya él tenía preparado la temática. Entonces, bueno, fue como una situación de novatos, porque deberíamos haber llegado donde él ya con todo lo que habíamos cuadrado, pero no, eso se nos ocurrió después. Pero bueno, ya no pasará para la segunda ocasión, de tal manera que podamos optimizar ese conocimiento tan bárbaro que tiene el hermano Cosme Damián. Bueno, muchas gracias por su apreciación, mi hermano Ever. Para el hermano Ever. Luis Fernando. Sí, habla hermano. Luis Fernando. Algo que yo le entendí al pastor Damián es que hay muchos escritos que no fueron, que han encontrado, pero que no fueron incluidos en la Biblia. Entonces él decía que en esos escritos deben haber cosas más profundas o otras explicaciones del por qué en esos escritos. Sí, importante, Sí, muy bueno. Él habló de eso, sí es correcto, él habló de que habían otros escritos, pero también dijo que esos escritos, aunque haya que tenerlos en cuenta para leer. Y en cuanto, sí, adelante, en cuanto a la salvación, ¿aló? Sí, lo escuchamos, hermano. Adelante, hermana. Sí, lo escuchamos, hermana. Adelante. ¿No? Adelante, hermana. Adelante, la escuchamos. ¿A quién? ¿A Amanda? Sí, usted, porque no alcanzamos a terminar a escuchar lo último. Que el pastor nos dijo que había muchos escritos que han encontrado
y que no alcanzaron a ser incluidos en la Biblia, y puede que en ellos haya respuestas, ¿no? Hay cosas que todavía no han sido develadas en la Biblia, escritos que han encontrado. Y en cuanto a, pues yo lo he entendido que en cuanto a la salvación en el Antiguo Testamento, Jesús nos dijo en el Nuevo que en el Antiguo era por la ley, ¿no? Todo se regía por la ley. Y en el Nuevo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermana. Muchas gracias. Hermana Amanda, muy buena. Bueno, ¿quién más nos falta? El hermano Nelson Un Cortés. momentico, hermano Luis Fernando. Héctor, ¿tenía algo para mí? Sí, gracias, hermano Ever, muy precisa su exposición, sus aportes, muy clara. Y tengo una pregunta, hermano Ever, aquí estoy viendo su pregunta, dice, ¿cómo está blindada nuestra Biblia para que no se contamine o permee de las nuevas informaciones erradas e impurezas, como por ejemplo profecías de los testigos de Jehová, apóstoles, profetas de la actualidad? No sé si el pastor, creo que no tocó este tema, ¿cierto, hermano Ever? No lo abordó. Recuerdo Bueno. muy bien que en varias ocasiones se refirió a usted como la persona que nos iba a complementar lo que acá quedó pendiente, se dirigió a usted. Sí, yo también lo escuché, O sea que la respuesta para Ever es, ¿cómo es? No sé, no sé, Pero no ahí está don responde. Héctor. No sé, no No, responde. señor. No, vamos a ver cómo, sí, en lo posible, ¿no? Porque usted sabe, Claro. hermanos, nosotros somos unos seres humanos. Sí, claro, Entonces, claro. en lo posible, si podemos abordar este tema y tenemos cómo hacer claridad, pues con mucho gusto, pero esa expectativa suya tiene que haber cómo le satisface. Ok, hermano. Permítame, Sí. recuerdo que una frase muy común que me decía un amigo que fue cajero de un banco. Sí. Decía, a los cajeros no se les enseña a conocer los billetes falsos. Ajá. Se les enseña a conocer los reales, los verdaderos, los originales. Sí, correcto. Entonces estoy pensando, se me antoja que una buena respuesta sería, si conocemos verdaderamente la Biblia, si estudiamos la Biblia, si rescatamos aunque todo es importante y rescatamos puntos o pautas claves, vamos a tener razón para objetar y no aceptar otra cosa ajena que se venga a meter aquí. Qué bueno, hermano Ever, vea, ya usted, el pez muere por su propia boca, ya empezó a responderse. Vale, así es. Pero de todas maneras, yo sí escuché que el pastor, o sea, que el hermano Héctor Alcalá iba a responder. Yo sí lo escuché al hermano. Luis Fernando. Adelante, hermana Amanda. Algo que dijo el pastor Damián es que ellos hicieron una prueba, se hizo, no me acuerdo en dónde, en que encerraron en unas celdas distintas a varios eruditos y que escribieran pasajes de la Biblia y todos coincidieron. Sí, eso fue cuando se hizo el ejercicio bueno, es una especie como de historia o leyenda que hay alrededor de la construcción de la Biblia, de la Septuaginta o la Biblia de los 70, cuando eso fue que lo mencionó él. Y verdad que tenemos 2 punticos más y listo. Adelante. Listo. ¿Quién más nos falta? Raúl Vera está levantando la mano y no ha dado tampoco su comentario. Adelante, mi hermano Raúl. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Bueno, con mucha pena no pudimos estar, pero de verdad que yo pasé una noche muy maluca el día sábado pasado y bueno, el domingo fue, digamos, para reponerme de esa enfermedad que tenía. Pero pues aquí en la casa hicimos la tarea. Muchas de las preguntas que se hicieron los hermanos, pues nosotros mismos le dimos respuesta a través de investigación y eso, y bueno, nos pareció una experiencia muy buena porque eso nos fomenta pues el espíritu de la investigación, el poder leer a fondo, digamos, las escrituras, y pues los insto a que todos podamos hacer lo mismo.
bueno fuese de que las mismas preguntas que nosotros hicimos, nosotros mismos le demos respuesta. Porque de eso se trata, o sea, la idea es que nosotros mismos, con nuestras interrogantes, podamos llegar al punto de que con los conocimientos dados por Dios y las técnicas, digamos, dadas por la clase, podamos entonces resolver esas inquietudes. De verdad que yo les invito a que hagamos ese ejercicio, es muy bueno, de verdad que es una experiencia única y que el Señor nos pueda brindar esas herramientas a través de esta clase. Muy Muchas gracias, gracias, mi hermano hermano. Raúl. De todas maneras, Muy hermano bueno. Raúl, está colocado el video, ¿no? Para que pueda de todas formas ver la clase grabada. Gracias, hermano Raúl. Muy importante. Señor, me llegó el link, claro que sí. Ok. Muchas gracias. Listo. Bueno, no sé quién falta. La hermana Marta Mantilla ya Llevamos por tiempo. dijo. Uy, tiempo. Vamos a tener. ¿Quedaron algunos hermanos pendientes, hermano Luis Fernando, por aportar? Estamos sobre el tiempo, mis hermanos, porque continuamos. Yo creo que quedamos satisfechos. Ok. Bueno, personalmente me pareció que, aunque yo no el día de las preguntas no pude estar, me pareció que las preguntas que él fue muy conciso, se hizo entender, explicativo de una forma que lo entendiéramos todo. Por lo menos lo que dice el hermano, la última pregunta 19, de cómo hacemos. Recordemos que la Biblia, de Jehová, ellos ellos mismos tienen su versión que ellos han sacado, pero también el pastor dijo que habían versículos de la Biblia de los testigos de Jehová que aunque decían otra cosa, lo dijo él. Y a los apóstoles y la profecía, lastimosamente, pues el diablo se viste de luz, dice la palabra. Y cuando comenzamos a leer, a estudiar el método correcto, creo que es conocer el método correcto, y al conocer el método correcto de cómo estudiar la Biblia, entonces vamos a saber cómo llegar y poder hacernos esas preguntas de los apóstoles, de los profetas que actualmente se han levantado. Y la Biblia misma nos da interpretación de ella y comenzar a usar todas estas armas que nos han dado, esta herramienta para poder nosotros utilizarla de la manera correcta. Y pienso que todo, donde está la mano del hombre, siempre va a haber falencia, porque somos seres humanos falentes, que anteponemos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y alguna vez me preguntaba y que la Biblia es machista, ¿no? Cuando habla muchas referentes a la mujer, pero Dios en su infinita misericordia y amor, cuando vamos estudiando, nos va dando revelación de ella, de cuál Jesucristo vino y quitó todo lo que la ley había puesto sobre la mujer, ¿no? Entonces, esa es mi aporte. Gracias, Válido, hermana. válido. Muy amable. Gracias, hermana Amanda. Bueno, hermanos, no sé si alguien más quiera opinar alguna cosa, o si no, pasamos a que la pastora nos dé ya como una explicación que nos va a comentar acerca, pues, digamos, del rubro, pues, bueno, regálenme un instante, por favor. Pero es que no ha llegado, papi. Bueno, mis hermanos, en cuanto a lo que me respecta, pues me excuso si hubo un error mío, pero pues a mí me pareció muy interesante de todas maneras, y cuando uno más repite, más aprende, ¿no? Esa es una de las normas pero sí podríamos ver. Y para la próxima, pues entonces lo aprovecharemos mejor, ¿sí? De todas maneras, allí estaba todo lo que se ha preguntado. En esta mañana quiero hablarles sobre
la ofrenda que se recogió para el pastor, y ustedes saben que se iba a consignar a la iglesia, ¿no? Pero el pastor no aceptó la ofrenda, así es que la plata está aquí, y queríamos comentarles si ustedes quieren dejar ese dinero para una próxima invitado, o qué quieren hacer con el dinero, porque se recogió para ese fin, pero si ustedes quieren también, si lo necesitan, para devolverse. Yo tengo una propuesta para eso. ¿Sí? No sé si puede hacer parcial o total. En una reunión que tuvimos por Zoom, el grupo de alabanza que tiene que ver pues con los que hemos trabajado en cabina, surgió la idea de recoger una ofrenda o hacerle regalos al hermano Calero, no me acuerdo el nombre de él, que la esposa tuvo bebé en estos días. Y pues hubo un baby shower y estaban recogiendo, ya fuera regalos o dinero, inclusive dieron una cuenta para eso. Entonces es una propuesta que hago. No vamos a estar mucho tiempo, pero quiero que Luis Fernando, por favor, se manejas esto como... Ok. Bueno, listo, hermano. Entonces, mis hermanos, el hermano Darío está dando una opinión, una propuesta. Quiero, pues, que dentro del grupo se pueda tomar una decisión de consenso acerca de, pues, qué se haría. Ya sabemos de que el reverendo Cosme Damián, digamos que quiso bendecir la clase en esta ocasión, dando esta conferencia de manera gratuita. Fue algo que él mismo pues decidió. No sé, debe ser que le gustó que un grupito de hermanos estuvieran en esta labor y que estuvieran interesados. Debe ser, yo creo que eso le debió haber animado bastante, me imagino. Y entonces pues como el dinero no digamos que no se le entregó porque él decidió que no. Entonces, pues mis hermanos, ¿qué hacemos? O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer. El hermano Darío acaba de dar una opción. Otra es, por ejemplo, no sé, que para una próxima invitación, pero un momentico, hermano, para una próxima invitación que ya esté el dinero, o no sé, o lo que ustedes quieran. La idea es que escuchemos y decidamos entre todos. Adelante, hermano Gildardo. Pero un momentico, Gildardo, perdón. Adelante. Quiero decirles la cantidad para que ustedes tengan también la idea, y en este momento habrían dos propuestas, ¿no? Una es tenerla para un próximo invitado, o la otra sería la propuesta de Darío. Pero hay se recogieron 230,000 pesos. Nosotros por tarifa o por algo que se maneja más o menos con la iglesia, habíamos pensado en los tres, el hermano Alcalá y Luis Fernando, mi persona, que le daríamos los 200 y dejaríamos, esto está aquí el administrador que es el que recibió el dinero también, allí ya está guardado. Pero entonces la propuesta es, si ustedes tenemos esas dos por ahora, si ustedes tienen otra, pero no queremos invertir mucho tiempo porque tengo una información para ustedes. ¿Okay? Bueno. Lo hagan por el chat. ¿Me permiten? Adelante. Sí, hermano. Yo propongo, con todo respeto, sí, está muy bien lo de hermano. Fernando si usted lo recuerda, es el deportista, el alto él. Sí. Yo propondría de esa plata que hay, guardar la mitad para otra y darle la mitad a Fernando. Pues yo sé que la situación de él no es muy fácil, y pues ya tener un bebé, eso siempre cuesta. Sería eso, repartir, dar la mitad y hacerla a él con mucho amor y guardar el resto para otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermano. ¿Qué opinan los demás hermanos? ¿Qué hacemos entonces con el dinero? La hermana... Hermano, yo creo que, perdón, yo creo que ese tema lo podemos tocar por el chat de WhatsApp para que no perdamos el tiempo de la clase, por favor, y así podamos todos opinar. Muchas gracias. Bueno. También puede ser. Entonces lo escribimos por el chat. Ok. Hermanos, pues, la verdad que yo estaba pensando, de pronto me están culpando tanto el hermano Alcalá y el hermano Luis Fernando, me pusieron a dar la clase a mí hoy. Entonces,
Estamos desde la barrera, pastora, estamos en el balcón. Estaba asustada. Quiero compartirles a ustedes de esas preguntas, de pronto van a encontrar algunas aquí inmersas. Vamos a trabajar sobre el periodo intertestamentario. Realmente cada una de esas preguntas tiene mucho tela que cortar allí. Pero quiero compartirles en esta mañana el periodo intertestamentario porque las otras preguntas, tenemos otro invitado que va a ser una sorpresa ustedes el próximo domingo para que contesten las demás preguntas. ¿Ok? Perdona, pastora, ¿qué próximo domingo qué? No escuché bien porque no se le escucha muy bien. Un invitado que conoce mucho de la Biblia, ha enseñado Antiguo Testamento también, y lo tendremos respondiendo las otras preguntas. Así es que no se vayan a sentir mal porque no fueron respondidas sus preguntas, ¿ok? Ah, qué bien. Gracias, pastora. No sabíamos eso. Muy bueno. Entonces, pero yo quiero dar esa mañana sobre lo que es el periodo intertestamentario. Dos preguntas, dos comentarios solamente. Y es que cuando se escribe se da la Septuaginta, se da dentro de este periodo, ¿no? El intertestamentario. Y aquí van a estar inmersos algunas respuestas también que tenemos allí. Ahora, ¿qué es el periodo intertestamentario? Es la época intertestamentaria donde los cristianos somos los que usamos esta palabra. Los cristianos somos los que usamos esas palabras. ¿Por qué? Porque usamos este nombre para hablar del último libro del Antiguo Testamento y el autor del primer libro del Nuevo Testamento. O sea, unos oscilan entre los 500 años, investigando, descubrí que hay uno que se pasa hasta de los 600 años, cuando nosotros siempre hemos conocido que esa hoja en blanco o ese periodo cobija unos 400 años, 420, 430 años, pero siempre se redondea, ¿no? Este es un nombre cristiano, pero este periodo no trata de la iglesia, porque esa no existía todavía. Cuando los judíos todavía estaban en Israel, fueron ellos deportados, pasaron muchas cosas difíciles y pasaron muchas otras cosas. Entonces los judíos nunca lo llamarían periodo intertestamentario, porque para ellos solo existe un solo testamento, que es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué ellos solamente consideran eso? Ya sabemos que es porque ellos rechazan a Jesucristo. Y en esta época es donde se profetiza, aparece la literatura apocalíptica, aparece Daniel. Ya al final del libro de Malaquías, entonces en el Antiguo Testamento, la nación de Israel nace desde el año 250 a.C., nace este periodo, hasta el año 200 después de Cristo. Y entonces, ¿qué es este tiempo? Depende entonces de la fecha que se le dé, como les decía ahora. Es un periodo muy rico en información que nosotros no aceptamos, pero que la Iglesia Católica lo rellena con 2 o 3 o más libros, como los Macabeos, el libro de Eclesiástico y el libro de Sabiduría. Entonces, ¿por qué decir que Dios calla cuando nosotros somos los que hablamos? O sea, decir, si Dios en ese periodo fue de silencio, nosotros ahorita vamos a ver cómo Dios sí todo lo condiciona, porque Él maneja el tiempo. Entonces, si nosotros viviéramos en el tiempo de Jesús, tendríamos noticias recientes de esos sucesos del periodo intertestamentario. Pero como nosotros estamos desde acá, tenemos, diríamos entre comillas, la fortuna de ver todo el panorama, entonces nosotros podemos hablar de este periodo y lo podemos entender. Entonces, miren que allí los judíos van a tomar este tiempo como algo que realmente para ellos no es relevante. En Gálatas 4:4, si alguien lo tiene allí, ellos van a celebrar como ese tiempo de Navidad, según Pablo, cuando Jesús vino en la plenitud del tiempo, ¿sí? Y entonces en ese es el momento oportuno. Dios dice, ¿cómo dice Gálatas 4:4?
Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces fue en el tiempo preciso. Cuando uno estudia los idiomas, en este momento el griego, uno va entendiendo la riqueza que a mí, pues particularmente en mi humilde opinión, se parece un poco al castellano, que tiene mucha riqueza y es con un propósito que el Señor hizo todo a su tiempo. Él vino en el momento preciso. Entonces, lo que sí podemos ver los creyentes cuando vemos la historia es la soberanía de Dios, el control de la historia y de la historia de nosotros aún, de la historia personal de cada uno. ¿Cómo describiríamos el tiempo en que vino Jesús? Vemos que hay una paz romana, el tiempo de las vías de las comunicaciones, tanto terrestres como marítimas, y hay ausencia de fronteras. Todos los países que conformaban el Imperio Romano se podía viajar libremente de una parte a otra. En el Imperio Romano todos hablan griego. Es un idioma común en toda Europa. El Imperio griego, que comienza en el 332 a.C., y eso lo podemos ver en Daniel 2. También está la independencia judía en el 167 a.C., y llega el Imperio Romano. Esto está mucho más amplio, pero yo no tenía una certeza de la fuente, por eso no quise meterme un poquito en esta ya. En el año 63 está el Imperio Romano. Nosotros vemos los romanos crueles y todo, pero fue una de las épocas que ellos tenían el manejo como religiosos. Los judíos podían manejar su religión. Ustedes vieron cómo ellos sí consultaban. Lo único que más adelante lo vamos a ver que ellos no permitían era alborotos, ¿sí? El Imperio Babilónico, 606 años antes de Cristo, dominó el mundo y después fue conquistado por los persas en el tiempo de Daniel, y aquí es donde termina el Antiguo Testamento bajo el Imperio Persa, ¿sí? Tiempo de Daniel cuando él profetiza, pero vieron los demás. El Imperio Griego, 332 años, es un paréntesis. O sea que donde ellos podían manejar la historia. Ellos podían, manejar la historia, no, manejarse ellos como pueblo. Hubieron unos 100 años donde ningún imperio los estaba manejando realmente, y eso tiene toda una trascendencia con los macabeos que lo vamos a tocar más adelante. El Imperio Romano es donde nace Jesús. En los mapas ustedes pueden localizar esos imperios, cómo está el Imperio Babilónico, cómo está el Imperio Romano, el persa y el asirio, todos esos que se van viendo allí. Pero en el imperio que realmente gobernaba cuando nace Jesús es el Imperio Romano, ¿sí? Ese Imperio Romano va a surgir del Imperio griego, pero lo que se fue el helenismo. O sea, no solo el periodo de Alejandro Magno, que ustedes ya lo han escuchado, es un periodo donde él gobierna. Son 13 años solamente que él va a tener de gobierno, pero es un hombre admirable, si lo vemos desde acá, porque comienza su imperio a los 20 años, ¿sí? Ese periodo que habla de la influencia que tuvieron todo el mundo civilizado conocido. Entonces, todos los pueblos que existían, los países que existían, eran permeados por el mismo, ¿sí? El gobierno griego, hasta tal punto que griego conquistó el Imperio Romano. Los romanos conquistaron a los griegos, pero el persistió en el mundo conocido. Y hay un comentario que dice el escritor, y dice que aunque vino el Imperio Romano que conquistó, los griegos realmente fueron los que los cautivaron a ellos, ¿sí? Ellos los cautivaron, hicieron el cautiverio de los griegos, pero realmente el Imperio Romano fue permeado por los griegos también. Los griegos fueron famosos porque muchas cosas de ellas, porque tuvieron inventaron la paideia, o sea, la educación de los niños o su formación. Cuando se estudia pedagogía también se ve todo esto, porque los judíos enseñaban a los niños en la casa, pero
ya la educación como institución, como tal, surge de los griegos también, ¿sí? El dedicar tiempo a la educación de los niños, y por eso algunos pueden llegar a decir que los griegos fueron creados de la pedagogía, la enseñanza, fueron los primeros en la educación. Si los judíos enseñaban entonces en la casa, que es como se pretende también, y ustedes saben que la iglesia hace énfasis de cómo el testimonio, el ejemplo de los niños en la casa, sobre todo nosotros que nos interesa la palabra de Dios, debe ser por los padres, pero lo que hace la escuela es que da información. La cultura griega de Alejandro Magno se dedicó a llevarle al mundo por todos los países que él conquistó. Él llegó hasta Asia. Carlos Magno es impresionante cómo llegó hasta la India aún, y vivió solo 32 años. Él conquista desde Grecia hasta la India. Y como les dije ahora, es un hombre admirable porque a los 20 años comenzó a hacer sus conquistas. ¿Cómo logra establecer entonces esta cultura? Lo que él hace es establece ciudades que son como pequeñas regiones enfocadas en los focos de ser donde la ciudad, donde todos los que vivían allí eran cautivados porque él les ofrecía cosas para que salieran del campo y fueran a formar esas ciudades. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos ciudades grandes, y vienen de allí como los de Antioquía, de Siria, Tolemaida, Decápolis, que es una agrupación de 10 ciudades que vienen de la influencia griega en Palestina. ¿Qué era lo que buscaba? Buscaba que la gente se trasladara para concentrar esa población, ¿sí? Lo hacía cuando le concedía privilegios para que lo hicieran. Ellos se trasladaban a la ciudad y él les dejaba comodidad, porque les tenía que ofrecer algo tan atractivo para que ellos dejaran su comodidad del campo. Por esa razón, entonces, encontramos que las grandes ciudades como Éfeso, Corinto, Roma, son muy importantes para los judíos. Hay comunidades judías en esas ciudades, y por eso Pablo se iba y podía predicar a grandes grupos de personas, de grandes ciudades, en las sinagogas, porque además habían colonias judías allí, y estaban las sinagogas, como les dije. Esas sinagogas servían para llevar el evangelio de ciudad en ciudad, y todo esto lo favoreció la cultura helenista para extender el evangelio que iba siendo predicado. Ahora podríamos ver que la influencia cultural griega que llega hasta la India a raíz de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en 4. Hay 4 generales de todos los que estaban allí con Alejandro Magno, y fueron los que dirigieron cada una de esas partes, y hay 2 que tienen que ver con los judíos, con Palestina y con este periodo intertestamentario. Uno de ellos que asumió el mando tenía su capitán en Alejandría, en Egipto, y desde allí gobernaba hasta la zona donde estaba Israel, y esos eran los Ptolomeos, ¿sí? Ahí hacen una explicación de algunos que se entendían como Bartolomé, que dice que era un hombre de estos capitanes, de estos que gobernaban, pero que eso se hace relación con Bartolomé, que va a ser uno de los apóstoles de Jesús, porque es cambiado por Juan, el evangelio de Juan lo cambia por Natanael, porque ese nombre no era como de pronto de todo bien visto. Durante el tiempo en que esos Ptolomeos gobernaban Judea y Palestina, allí el pueblo de Israel vivió con cierta tranquilidad. Y algo muy importante y que tiene trascendencia con las escrituras es que se produjo la traducción del Antiguo Testamento al griego. En ese tiempo intertestamentario, que fue en el siglo III a.C.,
uno de los Ptolomeos, llamado Ptolomeo II Filadelfo. Este hombre ordenó que se tradujera el Antiguo Testamento al griego, que es el idioma que todo el mundo hablaba. Los niños, todos iban hablando ese idioma, que es como decir hoy en día el inglés. El inglés, que todo el mundo está tratando de hablar inglés porque es un idioma que se trata de buscar común. Y hay alguien que hacía un chiste porque decía que era que los gringos no podían aprender otros idiomas, entonces todo el mundo tenía que aprender era el inglés. Y bueno, entonces los que habían nacido en el extranjero hablaban griego y se produjo entonces la traducción de la Biblia, que tiene dos nombres. Se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Aunque probablemente fueron 72, entonces ellos redondearon el nombre a los 70. Ese Ptolomeo fue quien ordenó la traducción de la Biblia, del hebreo al griego, ¿sí? Como ya no estaban hablando hebreo casi todas las generaciones que estaban surgiendo, ya casi todo el mundo hablaba griego, entonces por eso él tuvo y fue como una consideración para los judíos el hacer que tradujeran esos hombres la Biblia o el Antiguo Testamento al griego. La Biblia de los 70 entonces fue la que usaron en la diáspora. La diáspora es toda esa persecución que hubo después de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y comienzan a dispersarse por todos lados los judíos, los cristianos, y entonces ellos iban llevando el evangelio. Y allí es donde vemos una de las cosas importantes que tuvo este periodo, y es porque como todo el mundo hablaba griego, entonces era muy fácil comunicar también la palabra de Dios, del evangelio, ¿sí? Y al haber entonces todas estas facilidades, que habían vías, los romanos construyeron las vías amplias y todo esto, eso ayudó para que el evangelio se pudiera extender. Entonces, en el norte estaban los Seleucidas, otro de los Ptolomeos que querían conquistar otra parte del sur. Y hubo un tiempo en que el siglo II antes de Cristo, que fueron quienes estaban controlando la zona de Judea. Y ahí, tristemente, hay un rey, Antíoco IV Epifanes. Ese sí fue como un hombre bien malvado. Epifanes significa el ilustre. O sea, de estos 4 hombres era como el más educado. Y fue rey de Siria, que gobernó entre el 175 al 164 a.C. Recuerden que cuando nos acercamos a Cristo, al nacimiento de Cristo, se da la partida de las dos, de la historia en dos, y por eso va mermando los años, ¿no? Y a diferencia de los Ptolomeos, que fueron tolerantes con los judíos y que les tradujeron la Biblia al griego, este Ptolomeo quiso imponer la cultura griega. Y lo primero que hace es cambiar el sacerdote, lo quita y pone a su hermano. Y ese sacerdote se llamaba Simón y nombró a Jesús, pero para ir mentalizándolos, le cambia por la versión griega a Hudson. O sea, le cambia el nombre de Jesús a Hudson. Al tercer año, entonces lo impone. No le gusta a ese hombre y quita, y entonces va a poner otro, pero ese ya no va a ser de la línea de los sacerdotes. Recuerden que la línea de los sacerdotes venía ¿de quién? De Aarón, ¿cierto? Y ese griego, para imponer su cultura, cambia a este sacerdote por otro que no era de esa línea. Y entonces Antíoco IV Epifanes lo que hace es entrar en Jerusalén, profana el templo de los judíos y va a desvalijar, va a extraer todas las cosas de oro, las cosas importantes, valiosas que habían en el templo, las saca, y lo que le duele tanto a los judíos es que él sacrifica una cerda allí en el altar. Todo para tratar de cambiar la mentalidad de los judíos.
Pero eso fue contradictorio, contraproducente, porque lo que hizo fue que ellos se rebelaran contra él. Él les destruyó las escrituras sagradas de los judíos. Entonces estaba haciendo cosas que para los judíos era tan relevante, tan sagrado, y eso provocó la ira de ellos. Entonces esto tiene una gran importancia, y es que en ese tiempo se produce la reacción de unos judíos en cabeza de un sacerdote, y ahí surgen los macabeos. ¿Qué macabeo significa martillo? Porque realmente fueron como un martillo para el imperio de los griegos. Los relatos de estos hombres se encuentran en estos libros que ya conocemos como apócrifos, que se relata la historia de esta familia que se enfrentó a los griegos. Se levantó un sacerdote con sus 5 hijos, Matatías se llamaba el sacerdote, que vienen a ser los macabeos. Se levantan en armas para echar fuera a esta invasión de los griegos, que tratan de borrar el judaísmo e imponer la cultura griega. Y esos hombres consiguen enfrentar y expulsan a los griegos. Miren, eran tan fieros, estaban tan heridos, que ellos consiguen ganar esa pelea ahí con ellos. Hizo un periodo de independencia en Israel en que no estaban sometidos. Ellos tienen cierta libertad con su propio gobierno, lo que luego se conoció como el periodo de Asmoneos, o sea, la dinastía de los Asmoneos, y eso duró más o menos unos 100 años, desde el 167 a.C. hasta el 63 después de Cristo, donde hubo libertad e independencia en Israel hasta que llegaron los romanos. Esto lo encontramos en 1 Macabeos 4:8. Ahí hay un relato de cómo el Macabeo convoca a los judíos para esto. Dice la historia que con eso cayeron los enemigos y cogieron mucho botín. Habían muchos creyentes que confiaban en Dios, aunque sus fuerzas eran tan limitadas. Dios les llevó a la conquista sobre estos griegos. A raíz de ese éxito, los macabeos, el templo fue reedificado, volvieron a limpiarlo, a poner en orden y a consagrarlo, y eso se celebró en un mes de diciembre. Hicieron una gran fiesta que es conocida como el Hanukkah. Tal vez ustedes han escuchado hablar de este Hanukkah o las luces, y encontramos en Juan esa cita. Ahora, las fiestas de la dedicación del templo, esta fiesta duraba 8 días. Hay un candelabro que posiblemente ustedes lo conocen también, de 9 brazos, y en el palo central se enciende, y con ese va encendiendo una vela por día. Entonces, si la vela se apaga o algo, el día siguiente prenden el velón del centro, prenden el primer día y prenden el segundo día. Y así sucesivamente van prendiendo cada día de la fiesta, van encendiendo esas velas. ¿Por qué tenían que prender? Porque ellos veían si se apagaba, siempre tenían ese candelabro, no para que los alumbrara, sino para que ellos supieran que esa luz era una celebración de cada uno de esos días que ellos tenían presente. Entonces, le ponen un lugar, cada uno tenía ese candelabro también en su casa, pero lo ponían en un lugar donde se veía desde fuera, desde la calle, para que la gente que lo viera recordara ese evento tan importante, la recuperación del templo. Y cuando ellos encienden las velas, van recitando algunas bendiciones. Todo eso dio lugar a la dinastía de los Asmoneos. Pero aunque tenían muy buenas intenciones estos hombres, macabeos tuvieron algunas debilidades como las tenemos todos, ¿no? Todos los humanos. El gran problema de los macabeos son 2 cosas. Uno, asumieron la sucesión al trono que no les correspondía, porque el trono, quien lo debía de ocupar, debía de ser un descendiente de David. Y ellos no eran descendencia de David. Lo peor es que ellos
se autonombraron sacerdotes, también fue el otro error de ellos, la otra falla que tuvieron. Y no eran de la línea de Aarón. Y eso produjo una consecuencia dentro de los judíos, porque dentro de los judíos algunos eran piadosos, temerosos de Dios y querían que se cumpliera la ley de Dios. Luego, al principio ellos apoyaron a los macabeos para sacar a los griegos, pero luego no estaban dispuestos a aceptar que estos macabeos fueran sacerdotes, porque no eran de la línea de Aarón, ¿sí? Luego vamos a encontrar en la Biblia a los fariseos, que vienen de estos que no aceptaban a los macabeos. Y ahí es donde surgen los fariseos, que significan separados. Este grupo de los fariseos no era malo en su esencia. Nosotros vemos en la historia que hay muchos grupos que se levantan y su ideal inicial no es malo, pero luego se va pervirtiendo, ¿sí? Entonces nosotros vemos a los fariseos que fueron criticados también por Jesús. Ellos tenían mucha simpatía con el pueblo y por eso defendían las tradiciones judías, se reunían en algunos libros como el Talmud y una parte de ellos en la misma Mishnah. Esos son los libros que ellos van ampliando en cuanto a las doctrinas y mandamientos de ellos, ¿no? Del Señor. De alguna manera, esas traducciones judías que defendían los fariseos en el Nuevo Testamento eran como una respuesta al helenismo que quería apartarlos de Dios a los que eran creyentes. Los fariseos trataron de luchar en contra de todo, eso que después se constituye en un problema. Pero por eso los fariseos los condenaron, porque Jesús también lo hizo, fueron condenados porque Jesús también los condenó, pero también hay que entender su origen, su historia y sus razones. O sea, recuerden que ellos inicialmente estaban en contra de eso que estaban haciendo los mismos judíos, pero estaban saliéndose de la línea de Aarón y la línea davídica, que eran tanto los que descendían de los reyes, que tenían que ser de la misma línea, y los sacerdotes que tenían que ser de la línea de Aarón. Nosotros somos los puros, era lo que ellos decían. Somos fieles a la ley, los demás están contaminados. Entonces ya fueron creyéndose ellos como los únicos perfectos. Recuerden que ese era el ideal, o como uno también entendía a los fariseos. En el Antiguo Testamento y la traducción oral era algo que ellos mantenían, pero al final del tiempo lo que hizo es que esas normas que iban escribiendo de cómo había que hacer las cosas para ser fiel al Antiguo Testamento, esas normas terminaron siendo más importantes que la palabra de Dios, como ocurre hoy con algunas iglesias que nosotros conocemos, ¿no? Recuerden que para nosotros la norma más importante la encontramos en la palabra de Dios, pero vamos a encontrar la iglesia estatal, que va a ser la iglesia la que tiene el gobierno realmente de la autoridad eclesiástica o cristiana. Bueno, estos fariseos se jugaron la vida. Ellos también, según un historiador, una de las cifras de sacrificados de los fariseos fueron entre 800 y otros dicen que entre 3000 fariseos fueron crucificados por el rey Asmoneo. Judíos matando judíos, imagínense. Se oponían a su influencia. Aparte de los fariseos, había otro grupo que no estaba de acuerdo con la influencia griega en Israel, que son los que conocemos como los esenios, piadosos, eran hombres piadosos, eran famosos hoy por las cuevas del Qumran. Y aquí hago un paréntesis para ampliar un poquito lo que decía la hermana Amanda ahora, y es que el pastor quiso decir que esos escritos se encuentran allí en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, en el 1947, o sea, hace poco, relativamente. Son esos escritos que tenían más años, o sea, eran más antiguos que los escritos iniciales que habían tenido aún esos que se tradujeron de la Septuaginta. O sea, como estos hombres se fueron a vivir por allá como solos, entonces
como monjes. Entonces ellos se llevaron sus escritos y esos escritos tienen algunas referencias que no tienen los escritos conocidos hasta ese momento. Entonces allí es donde vienen a ver que la validez de un texto es entre más cercano al origen, cuando se escribió, el año que está más lejano, ese es el más confidencial o, ¿cómo se dice? Más fidedigno, ¿sí? Ese era un grupo monástico, ese es el origen de los monasterios. Ellos querían apartarse, tenían rituales, estudiaban la Biblia y ahí tenían una serie de traducciones y otros documentos que eran propios de la comunidad. El único detalle es que los esenios no se mencionan en el Nuevo Testamento. Es una historia y se mencionan en este periodo, pero no en el Nuevo Testamento porque no interactuaron. Ellos se fueron a vivir aparte. En este periodo encontramos la influencia griega que quiere cambiar e influir en el pueblo de Dios, y esto provocó una división de los judíos que estaban a favor de los cambios y los judíos que querían conservar esa pureza de la palabra de Dios y lo que se enseñaba. Y de allí es que salen los que defendían a estos que eran los macabeos, ¿sí? En otro grupo que encontramos en el Nuevo Testamento, que son los saduceos, ellos estaban de acuerdo con los asmoneos y que las cosas cambiaran. Esa era la clase aristocrática, o sea, los saduceos, los que ya vamos a conocer sí en el Nuevo Testamento, y ellos se enfrentaron con los fariseos. Eran lo contrario de los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, creían en el juicio, en la vida eterna, pero los saduceos no creían en nada, ni en ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección, ni en nada. Solo ellos aceptaban la Torá, o sea, el Pentateuco. Este contexto se ve también en la iglesia primitiva, en Hechos 6.1. Si se lee en la Biblia de las Américas, entonces vamos a encontrar que se mencionan los judíos helenistas, perdón. ¿Qué está sucediendo en esa época? Vemos todavía la influencia griega y en ese tiempo, desde el Señor, van a ser y va a establecer los apóstoles y la doctrina cristiana. Hay otras corrientes cristianas y filosóficas. El imperio de Alejandro Magno era tan grande que lo que hace es que haya una movilidad de personas. No hay fronteras, podemos viajar libremente de un lado a otro, como les había mencionado, tenían un idioma en común. Entonces, fácil viajar, fácil ser misionero en ese tiempo. Y eso hace que las personas traigan consigo de un lugar a otro sus creencias, su religión y sus costumbres. Y esto tiene mucha importancia porque el cristianismo luego tiene que responder a esas filosofías, ¿sí? Hay que dejarles un poquito hasta allí. Pero en Hechos 17, 18 se mencionan a dos que vienen del origen de este periodo intertestamentario griego, que son los epicúreos. Vienen otras clases, otros grupos que van a nacer aquí en este periodo intertestamentario, porque recuerden, y algo que me gustó mucho de haber investigado, es que ese periodo nosotros pensamos que se termina es cuando nace Jesús. No, él va hasta, podríamos decir hasta el tercer siglo, más o menos, cuando se van organizando todas la escritura también, hasta que no aparece escritos realmente y compilados todos los escritos de la Biblia, del canon. El otro grupo a los que Pablo tiene que contestar son los estoicos. Esos fueron fundados por un hombre que se llamaba Zenón. Este hombre era de Chipre. Y ellos creen que todo está marcado por el destino, que no podemos escapar de ese destino, que ya estamos marcados y por ese destino. Así que ellos dicen, no se preocupen, que no van a cambiar las cosas. Lo que ha de ser será. Por lo tanto, hay que dejar que las cosas sucedan.
que la naturaleza vaya llevando, al igual que las pasiones, porque es inútil que te emociones o no, porque nada va a cambiar. Todo va a pasar porque todo está escrito. O sea, esa era su doctrina, su creencia, ¿no? Y luego hay otros dos, que es el Imperio Romano, que conquistó todo el Mediterráneo, según la historiadora Carmen Codognier. En el libro de editorial añade, dice, se titula Roma y su imperio. Dijo, ningún poder llegó a ser tan persistente ni ejercer labor tan duradera como el romano. Y vuelve a citar Gálatas 4:4. O sea, ese imperio romano fue trascendental para ver. Vamos a concluir porque ya el tiempo nos tomó, quedan pendientes con unas cosas, pero aquí lo que nos enseña todo ese periodo, aunque no aparece en la Biblia, es que el Señor Dios está en control de todo. Su soberanía controla la historia y prepara el camino para cuando llega el Evangelio. Él se extiende a todo el mundo. O sea, en el libro de Daniel dice que Dios pone y quita reyes, y en el Salmo 31, 14, 15, que Dios en sus manos están mis tiempos. Entonces también trae a nosotros consuelo, porque en nuestra vida, todo lo que va sucediendo también en nuestra vida, trae consuelo porque vamos a ver que todo va a ser con un propósito que Dios tiene, que sucedan las cosas, así sean aparentemente malas. Bueno, espero haber contestado un poquitico de este periodo intertestamentario para ustedes. Y ya saben, pues lo hice con temor y temblor, porque yo sí no soy erudita en esto, pero el próximo domingo tenemos un erudito también para dar contestación a todas las otras preguntas que ustedes tengan, incluidas las que tengan hoy. Sí, que Dios les bendiga. Usted es valiente, pastora. Gracias a la pastora por su investigación, muy concreta en esa historia. ¿Verdad? Que creo que hay una satisfacción en esa investigación que hizo la pastora, porque es una narración de hechos históricos. Muchas gracias. Buena la explicación. Gracias por esta clase, hermano. Muchas gracias. Eso de temor y temblor, ella es una erudita, ella es un cuento ya de ella. Tiene muy buen asesor, Pastora, dígale, cuando esté temblando, dígale a Juan que la coja, no la dejar caer. Muchas gracias, hermano. Gracias, pastora. Dios le bendiga. Y Dios tiene el control de todo, de la historia y de todos nosotros. Y como dice en su palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, así es. Gracias, don Evel. Nos hablamos después. Se lo merece, de verdad que está muy bien asistida. Gracias, hermano William. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ok. Juanito, manejarse bien. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós, hermanos.